nos dijo el comandante al despedirnos aquí en la escuela Ñico López. Él nos habló muy claro, nos dijo lo que le había pasado a estos instructores que estaban allá, el abuso, lo que habían hecho, y que nosotros íbamos para allí a resolver, a fajarnos con esta gente, y que muchos de los que estaban ahí no iban a vivir. El día 7 de noviembre, el comandante en jefe, al darnos la misión de combate en la escuela Ñico López, nos había hablado de que en su avance las tropas sudafricanas, es decir, las columnas blindadas sudafricanas hacia el centro de Angola, se le había hecho resistencia y ya habían compañeros nuestros, habían cubanos que habían caído, que ya habían derramado su sangre por la defensa de Angola, y que, entre otras cosas, nos planteó que era necesario hacerles saber a los sudafricanos lo que era chocar con un grupo de cubanos. Luego pasó a hacer un mapa allí, tiró un mapa y empezó a hacernos preguntas de cómo resolver determinadas situaciones, que nos presentaba si marchaba por un itinerario, si era emboscado por el enemigo, si de pronto caía en una emboscada, en fin, situaciones diversas que le fue poniendo a todos los compañeros allí. Estuvo largo rato. Pasada las 12, la 1, las 2 de la mañana creo que fue. Yo por lo menos percibí que él no hallaba cómo despegarse de allí, cómo irse de allí donde estábamos nosotros. Y empezó a ponerse aquello un poco tenso y él a preocuparse por los compañeros que iban a ir a jugarse la vida, los que podían morir, los que podían regresar, que la misión era compleja, dado el avanzado de las tropas sudafricanas en Angola y la posibilidad de que llegáramos a tiempo allí o no. Incluso con misiones de que si llegábamos allí estaba la capital de Luanda tomada, que nos tiráramos en Mozambique y que viéramos la tarea que nos habían pedido. Él nos explicó la misión que íbamos a cumplir y dónde la íbamos a cumplir y contra qué ejército íbamos a combatir y las posibilidades que teníamos de ganar y de perder. Y que él dijo en aquel momento que él nos mandaba a nosotros, porque éramos unas tropas que habíamos cumplido diferentes misiones especiales en distintas partes, y que él estaba convencido que los únicos compañeros que en aquel momento podíamos cumplir ese tipo de misión éramos nosotros. El día el 11 de noviembre de 1975 se acercaba y el fenómeno bélico ganaba en intensidad, especialmente en varios puntos clave de la dirección norte, incluyendo a Cabinda y también en el sur. Más allá de las disputas internas por controlar la capital el día de la proclamación de independencia, unidades regulares de Zaire y de África del Sur intentaban converger en Luanda. Fue el segundo o tercer vuelo que yo salí para Angola. El compañero ministro de las Fuerzas Armadas, acompañado con el general Furri, Colomé y Ibarra, estaban en el aeropuerto a la salida de ese vuelo, eran de los primeros vuelitos. Y él se reunió con la tripulación, el compañero ministro y Furri, y nos explicaron con detalle qué es lo que estaba pasando en ese momento en Angola, cómo estaba el Frente Norte, todavía existía el Frente Norte, cómo estaba el Frente Sur, Cabinda. Nos pusieron al tanto de todo. Y nos dijo, Cosío, ese país es mucho más grande que nosotros y tenemos que salvar ese país mucho más grande que nosotros. Ustedes no están solos, por vía marítima se está trasladando una cantidad de personal y de armamento,
Pero lo de ustedes ahora es muy importante. Yo dije, mire, ministro, si depende de nosotros, ese país está salvado. Porque ni los aviones van a fallar, ni los tripulantes van a fallar, ni nuestros compañeros técnicos de mantenimiento van a fallar. Seguro que ese país está salvado si depende de nosotros. El comandante nos despidió en el aeropuerto y de ahí volamos en un Britannia hasta... Hicimos escala en Barbados, todavía había escala en Barbados. Hicimos escala en Barbados, de Barbados volamos hasta Guinea y de Guinea volamos a Angola. Recuerdo cuando llegamos ahí al aeropuerto de Angola todavía se sentían los disparos, los cañonazos, había combate, se sentía todas estas cuestiones del combate, ¿no? El día 9 a las 12 de la noche llegamos al aeropuerto de Luanda. Ahí nos estaba esperando el compañero Saucedo. De ahí fuimos. Yo era jefe de la escuadra que llevábamos el armamento. Fuimos los primeros que desembarcamos allí. Tomamos el avión alrededor del avión y de ahí posteriormente fuimos para el campamento que nos estaban esperando allí y allí empezamos a recibir el armamento, a vestirnos de verde olivo. Prácticamente amanecimos y en hora de la tarde partimos para el sur, parte de la compañía, o sea, el pelotón de nosotros íbamos en camiones y el pelotón del compañero Alejandro Ronda iba en avión. El Il-18 era un avión diseñado para distancias medias y para ese tipo de vuelo siempre hubo necesidad de despegar con sobrepeso. O sea, para poder llevar el combustible que necesitamos para volar en el tramo más largo que era Barbados, Guinea-Bissau, había que despegar con un sobrepeso. El avión iba cargado de compañeros de tropa más el armamento. Por lo tanto, iban aproximadamente unas 5 toneladas de sobrepeso. Los supuestos safaris o viajes de paseos que consumaban las columnas airenses y sudafricanas con tropas regulares se traducían en abiertos y groseros respaldos a los grupos del FNLA y de la UNITA, agrupaciones con cursos diametralmente opuestos a los del MPLA y ajenos por completo a los intereses de la nación angolana en su conjunto. Ya el día 12 empezamos los movimientos de toda la tropa nuestra y empezamos a movernos y a tratar de aguantar a los sudafricanos, ya que la misión nuestra era parar a los sudafricanos, tanto por el sur, esa es la misión fundamental, por el sur y por el norte, pararlos y después ver cómo nos llegaban a nosotros los refuerzos y así fueron llegando los refuerzos paulatinamente, llegó los refuerzos que nos faltaba la compañía número 2, la número 3 y los compañeros de las Fuerzas Armadas, la artillería, fueron llegando paulatinamente. De ahí se empezó a organizar la defensa a la altura de todo el río Kevin, prácticamente todos los puentes, empezamos a volar los puentes y a organizar defensa a través de escuadras y pelotones. Fundamentalmente era pelotón reforzado y escuadra reforzada. La situación era compleja y la correlación de fuerzas favorecía a las tropas enemigas del MPLA y por tanto a la de los internacionalistas cubanos también. Eran tanques por caminos y carreteras, ¿no? Artillería, dada de un teclo, una elevación, 140 tirando disparos, ¿no? O sea que atacaban en línea, por vía de comunicaciones que ellos pudieran maniobrar. Nunca se tiraron al monte, nunca. Por eso fue que cualquiera se sorprende y dice, tanto combate, sí, pero que era venía la vanguardia, se la quitaba, venía otro, se la quitaba porque venían en fila. Esa es la diferencia de una situación. Y eso es una gran experiencia que he tenido de una guerra que pensé que era regular, y es irregular, es de guerrilla. Ahora que tienen preparación, conocimiento, tecnología, y en aquellos momentos eran superiores a nosotros. Se había producido una invasión por el sur por
los racistas sudafricanos. Y además de eso también estaba Zaire también tratando de intervenir, o estaba ya prácticamente en la frontera. Y que nosotros teníamos que brindarle la ayuda a ese pueblo hermano. Y ahí nos explicó bien todo cómo debía ser la cosa y cuáles eran los objetivos que debíamos alcanzar para lograr, por lo menos, detener la ofensiva del enemigo por el norte y por el sur. Que si lográbamos eso, había posibilidades de que se pudieran llevar refuerzos. Otra de las cosas también que no se me olvidaron nunca, y creo que no se me olvidan hasta que me muera, fue que nos dijo que teníamos que cuidar mucho a los hombres, que el hombre era lo más importante que había. Y además nos dijo que la pérdida de uno de nosotros, él la sentiría como un hijo nuestro. La escalada de fuerzas extranjeras que apoyaban al FNLA y a la UNITA presuponía la división de la principal colonia de Portugal. Los militares airenses y los racistas sudafricanos subestimaron a los genuinos representantes de Angola y a los internacionalistas cubanos. Estos últimos, incondicionalmente, convirtieron la causa de los angolanos en gesto de gratitud sin precedentes hacia un continente del que habían salido miles y miles de sus hijos como esclavos. Nos reunimos con el comandante y nos explicó detalladamente que los sudafricanos estaban caminando a razón de 60 o más kilómetros diarios y que había que detenerlos. Es una cuestión de principio, una cuestión de que Cuba tenía que estar ahí con nuestros hermanos africanos y que había que pararlo. Y ese fue el objetivo de aquella noche en la cabaña cuando nos reunimos y todos dijimos que estábamos dispuestos, aunque tuviésemos que dejar la vida en cualquier lugar. Y salimos todos con esa idea en la cabeza, detener a los sudafricanos. Al sur de Benguela, los efectivos angolano-cubanos del CIR número 2 sostenían los primeros combates contra las fuerzas racistas sudafricanas. Por la dirección norte, en torno al puente del río Bengo, se mejoraban las condiciones para detener a los invasores de Zaire, devenidos punta de lanza del FNLA en su carrera hacia Luanda. Recibí la orden de salir con mi batallón, menos una compañía, a enfrentarme a los surafricanos. Y esa misión empecé a cumplir el día 31 de octubre, donde logramos llegar hasta Catengue. Y allí, después de obtener informaciones de la cercanía del enemigo, pues decidimos organizar la defensa al norte de Catengue. El día primero, alrededor de las 7 de la mañana, empezó el combate. Y a la 1 del día terminó ese primer combate sin que los surafricanos pudieran romper nuestra defensa y pasar hacia Benguela. Pero la superioridad del enemigo era tan grande y el poder de fuego también era tan grande que nos causaron muchas bajas en aquel combate. Los surafricanos, aprovechando las posibilidades que ellos tenían de movilidad y de conocimiento del terreno y demás, pues aprovechando un camino que había, hicieron una maniobra y salieron a la retaguardia de nosotros. Hicieron un envolvimiento y salieron a la retaguardia de nosotros. El impacto de la sorpresa fue tan grande que la tropa mía, que era una fuerza muy bisoña, con muy poca preparación, pues se dispersaron. Y yo quedé completamente separado de la tropa mía que estaba ocupando una posición en una elevación al este de la carretera. Y yo me quedé al oeste. De manera que me quedé en la retaguardia de los surafricanos. Ellos sabían que había un grupito pequeño y que no había preparación ya de los FAPLA. Entonces cuando ellos empezaron a ver trincheras y que se les fue dando han por todos lados, ellos dijeron, aquí hay que caminar. Entonces había que mandar exploración
Fíjate que a Benguela lo primero que ellos mandaron fueron unos grupos de exploración, que le dimos un jarazo y los viramos para atrás. Y después ellos pegaron con la preparación a tirar y tirar y tirar. Y el día 6 fue que ellos llegaron al aeropuerto. Con las primeras unidades de tropas especiales en la capital angolana y a menos de 48 horas de la proclamación de independencia, el MPLA y los internacionalistas cubanos recibieron una rápida y oportuna asistencia. Llegó el día 9 por la noche una compañía de tropas especiales del Ministerio del Interior. Al frente de la compañía llegó el coronel René Hernández Gatorno. Y esta compañía, al igual que la batería de morteros 120, para el amanecer del 10 se había puesto en completa disposición combativa. O sea que para el día 10, además de la fuerza que teníamos nosotros, de los 2 batallones de infantería de la escuela número 1 de Salazar, era el CIL nuestro, las unidades de la FAPLA que había, se incorpora la compañía de tropas especiales del Ministerio del Interior. Tú te puedes imaginar en aquel momento lo que significaba una compañía de tropas especiales de cubanos allí, que ya tenían preparación combativa. Y de todas formas, para la reserva de la misión, en ese momento fue muy importante. Una parte de esta fuerza es trasladada desde el aeropuerto de Luanda hacia la localidad de Cacuaco, a menos de 1 kilómetro de las líneas de defensa de Kifangondo. Esta compañía reforzada fue ubicada en un segundo escalón, lista para repeler un posible desembarco naval que no llegó a producirse, o entrar en acción si los zairenses, con los del FNLA, lograban cruzar el río Bengo. Para este combate del 10, la noche antes nos llegan una compañía del batallón de las tropas especiales del Ministerio del Interior. Bueno, lo armamos, lo vestimos, otra cosa. Y como era de noche, nosotros lo cogemos y lo movemos cerca de Quifandón, a la izquierda, pero en la línea donde supuestamente venía el desembarco. Que pudieran luchar contra el desembarco, que pudieran luchar si rompían el borde delantero de Kifangondo. Como una segunda línea, como una reserva, pero con 2 misiones. No vino el desembarco, parece que era diversionismo lo que lo estaban haciendo, o no pudieron, y que era muy difícil que desembarcaran así, con el armamento que teníamos en ese momento. Y no rompieron, entonces esas fuerzas al otro día ya se movieron para la dirección del sur. El grueso de las tropas élites del Ministerio del Interior emprende la marcha rumbo al sur de Kibala, en dirección al río Kebe, con la visión de proteger los puentes y detener al invasor sudafricano mediante fuertes emboscadas. A mí me dieron la indicación de esperar los primeros medios blindados que iban a llegar a Angola, los primeros 10 tanques T-34, que lo esperara en Luanda. Después de tener los primeros contactos con el enemigo, que era una fuerza muy preparada la artillería, utilizaba muy bien para la señalización los medios aéreos, aunque no de combate, pero medios aéreos para la señalización de posiciones. Y cuando comenzaban a ubicar el tercer disparo, casi siempre arriba de la posición. La guerra relámpago, el safari de las tropas racistas del apartheid, encontraría con estos efectivos la horma de su zapato. Un mes después, en uno de los pasos del río Kebe, pero cerca de la localidad de Ebo, las fuerzas conjuntas de la FAPLA y de las tropas especiales de Cuba golpearon, rechazaron y produjeron considerables bajas a una columna sudafricana. Los primeros momentos siempre son un poco difíciles, ¿no? Muy preparado uno esté. Pero sí estábamos claros todos que sabíamos que teníamos que cumplir una misión. Y puede que esté un poco nervioso, pero no había miedo. En ningún momento ninguno de los compañeros que estábamos ahí sintió miedo, por muy jóvenes que fuéramos. El objetivo de nosotros era aguantar el avance de los sudafricanos. Ahora en punto que llegamos a Luanda, partimos inmediatamente, al otro día siguiente fuimos para Nuevo Redondo a apoyar una compañía que estaba allá
Argüelles era el más cerca que me quedaba y estaba en un pueblecito que le dicen Gavela. Yo cogí un papel, en un cartón de eso, un papel de eso, en un cartón de una caja, y le escribí: Argüelles, más o menos a las 7 de la mañana estoy chocando con el enemigo, René. Y se lo mandé con uno PA. Sobrevuelo a Port Amboy, sobrevuelo una granja, una zona, no sé, un complejo algodonero que había en Port Amboy, pero que ahí estaban los cubanos. Y cuando yo vuelo sobre ellos, pues me empezaron a disparar. Iba yo bajito, poca velocidad, porque iba a aterrizar en el aeropuerto. Ahí me le dieron un motor, empezó a echar humo el motor ese ahí, que tuve que aterrizar con el motor ese echando humo. Y bueno, y los que estaban, los compañeros cubanos que habían tomado el aeropuerto pensaban que nosotros éramos unos enemigos. Después, bueno, pudimos aterrizar sin mucho percance más, y me recuerdo que el que nos había disparado era el compañero Estebanel. Y él decía: coño, Céspedes, si yo te hubiese matado a ti, yo creo que yo me hubiese dado un tiro, me hubiese matado. Pero bueno, esas eran cosas que sucedían en un momento donde no existía comunicación, no existía la cooperación, no existía nada. Es decir, era un poco a lo que pasara en ese momento. Aún en desventaja, tanto en hombres como en armamento, las pujantes fuerzas angolano-cubanas mucho tuvieron que combatir contra el invasor. No solo para detenerlo, sino para hacerlo girar en 180 grados y conminarlo a poner rumbo al sur. Y encontré por primera vez a los cubanos en Benguela. Un capitán, no me acuerdo del nombre, estoy hablando en portugués y en español. Y decía: compañeros, calma, todo se va a resolver. Después tuvimos que retroceder desde Benguela hasta Cuanza Sur. Otros avanzaron y atravesaron el río. Yo volví para Benguela y me quedé ahí. Pasó el compañero Argüelles y otros. Y fue entonces cuando comenzó la gran epopeya en la que los compañeros cubanos jugaron un papel determinante junto a nosotros, al igual que los exsoviéticos, en la derrota de los sudafricanos y de la UNITA. Después que ellos tuvieron el descalabro que tuvieron, que fue con tropas especiales, que le rompieron como 6 o 7 ML-60 y ML-90, los tanquecitos esos que ellos tenían, que se movían, que eran de goma y se movían muy rápido. No teníamos tanque de estera, que era más pesado. Pero allí no hubo ningún tanque, allí fueron los compañeros de tropa con René Hernández Catorno, que realmente le propinó el primer jack, digamos, a los surafricanos. El fenómeno Angola en Cuba se erguía como todo un acontecimiento de pueblo. Al principio, por cuestiones estratégicas, tampoco figuraba en la prensa, aunque estaba en el corazón de todos. Angola era la consumación de nobles y altruistas sentimientos de muchos cubanos. La amenaza que apuntaba sobre Angola le vino inigualable oportunidad para poner en acción la vocación internacionalista de los cubanos. Sobre la tierra angolana, africanos y cubanos forjaron con sangre vínculos indestructibles, al calor de históricas batallas contra los últimos reductos del colonialismo y de la segregación racial en ese continente. Ir a Angola era lo mejor, lo sublime, lo que lograba que el hombre se midiera y un poco llegara a la conclusión de hasta dónde él podía llegar. Y allí se demostró muchas cosas, que se demostró que el hombre tiene muchas reservas en situaciones difíciles, adversas, con pocos recursos, faltando agua a veces, faltando la comida, con mucho sueño, porque aquí era día y noche y no llegaba a tiempo esos recursos. Y el hombre tenía más. Porque no era solamente los cubanos, nosotros desde que llegamos ya nos hacíamos cargo de todas las fuerzas que estuvieran alrededor de nosotros y teníamos que asegurar a todos por igual. Angola significó mucho, compañeros muy valiosos
compañeros míos de la juventud, jóvenes que íbamos a fiesta, íbamos a 15, quedaron allí. Y también conocí muchos compañeros valiosos también que quisiera algún día, no sé, volver a verlos, porque hay muchos como de gente de Santo Espíritu, de Villa Clara, que más nunca he sabido de ellos. Sé que están vivos, están aquí en Cuba, porque uno por amistades va preguntando, pero significó mucho. Eso marcó el destino de uno, porque le dio firmeza, entereza. Eso fue muy importante. Entonces cada cubano tiene que tener su Angola. Para cumplir una misión de esta índole, la tropa adecuada era esta tropa. Este batallón de tropas especiales. Luego la misión de este batallón, la fundamental, consiste en detener la columna surafricana. ¿Se consideran ustedes o no capaces de cumplir esa misión?